Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y hoy vamos a hablar de una cosa muy especial, un tema que he traído a veces, pero antes que nada traer al invitado que está por ahí. Por primera vez vamos a tener un invitado por aquí. Bueno, hemos traído alguno más, pero hoy aquí probando cosas del directo y cosillas. Y está por aquí el gran Iñaki Undangarín Iraeta, de Restañando el Alma, de Heroínas o Malvadas y está por aquí. ¿Qué tal, Iñaki? Hola Sergio, ¿qué tal? Bueno, para mí es un verdadero placer. Sabes tú que yo soy muy seguidor del Laberinto del Minotauro Hueca y joder, para mí es un orgullo estar hoy aquí compartiendo micrófono contigo. Pues sí, aquí estamos y diréis, ¿pues qué hace por aquí Iñaki? Pues que vamos a coger el escudo, la espada y vamos a repartir aquí espadazos porque vamos a hablar del tema de la reconquista, que es un tema que a ver por dónde lo cogemos, pues tiene tanto por dónde coger este tema de la reconquista que también hoy en día, no sé si para un poquito empezar, se usa un poco de tema como política a veces. Yo estoy viendo a veces con temas de inmigración y tal, sacar al Cid, que tiene un poco de locura, porque sacar al CID con tema de inmigración, que el CID campeador, para que fue contratado por los de la taifa de Zaragoza, entonces muy anti al andaluz y muy anti árabe, no era. O sea. Bueno, es que al final, cuando se cuenta la historia, muchas veces los intereses actuales tienen mucho que ver con la historia del pasado, con la historia que se cuenta, porque al final influye, ¿no? Y desde luego el Cid no es el mejor personaje para usarlo en contra de la inmigración, ya te digo yo que no. Claro, es que es un personaje que fue aliado, fue tal, pero así hay muchos personajes en la historia. Y un poquito para empezar, es que realmente la palabra reconquista muchas veces, ¿reconquista de qué? Porque todas estas zonas que empezaron a quitar territorio a la zona de Al-Ándalus, es que eran como reinos nuevos. Entonces, ¿qué reconquista? Porque muchas veces se ha intentado hacer enlaces ahí artificiales, que si por ejemplo Pelayo era primo de Rodrigo, que eso no está demostrado por ningún lado, que si era primo lejano y tal, con los visigodos, para hacer ese enlace de la historia, pero realmente reconquista, porque por ejemplo, la corona de Aragón y todos esos que también van reconquistando, hay una parte del reino de Aragón y luego de los condados, lo que se llama la marca hispánica, que eso llegó a ser parte de lo que es el imperio de Carlomagno. Entonces, ¿qué reconquista entonces? Entonces, a veces lo de la reconquista rechina un poco. Mira, yo, a mí esto, yo lo he pensado muchas veces, ¿no? Yo veo que a ti te va la marcha, o sea, cuando tú me llamaste y me dijiste, joder, me apetece hablar contigo de la Reconquista, yo decía, a este le va la marcha, porque la Reconquista, según y empezando, ¿cuándo? Porque al final, la historia de la Reconquista es según cuando empecemos a contar, porque seguramente para los romanos, cuando llegaron las tribus bárbaras y les fueron quitando y mermando todos sus territorios, eso también, si los romanos hubiesen vuelto a la vuelta, hubiera sido reconquista. Es que, claro, la reconquista es un término, a ver, aquí, sobre todo en la península ibérica, es un término político. A día de hoy es un término político, eso está claro, porque, porque realmente, porque al final estamos hablando de la reconquista desde el punto de vista de hoy, desde el punto de vista actual, no desde el punto de vista del año 790 o 1105, estamos hablando desde hoy. ¿Por qué? Porque lo que llamamos reconquista, teóricamente lo llevaron a cabo reinos que nada tenían que ver unos con otros, ni formaban un Estado, vamos a llamarle plurinacional, para nada, o sea, y ni siquiera existía lo de la nación, existía un reino, con un rey y unos nobles, y se apoyaba a uno o se apoyaba a otro, pero ahora le damos otra visión totalmente distinta, más partidista, más política, más de la Gran España, que no tiene sentido, realmente no tiene sentido.
Sí, claro, es como daría para otro podcast el tema de cuándo se creó España, hay gente que cada uno coge la fecha, ¿eh? Que si en 1966, que en 1800, después de con Napoleón, que si con los visigodos, pero claro, por eso es el tema de reconquista cuando cada reino, y bueno, también se habla, no, conquista, también conquistaron, y eso es un tema, conquistaron los árabes, porque estábamos nosotros peleando entre nosotros, ¿sabes? Todo el día algo muy español. Yo digo que hay dos cosas muy españolas, que es robar, la corrupción, eso es muy español, eso desde siempre, de época de la prehistoria ya había ahí chanchullos. Hay pruebas ya de arqueología de que había algún ábalos por ahí en esa época. Y luego lo de pegarnos entre nosotros, claro, hay una tradición de los hijos de Bitiza, que por eso principalmente entran los árabes aquí, que traicionan al rey actual que era Rodrigo, y por eso entran aquí. Claro, se pensaban que iba a ser entrar, nos ayudáis y ya vosotros os volvéis a casa. Pero claro, dijeron, sí, hombre, ya que estoy aquí, lo típico, ya que he llegado aquí a pasar el fin de semana y está esto muy bien, pues ya me quedo aquí toda la semana aquí a pasarlo aquí, ¿no? Pues esto pasó. Entonces, Claro. claro, por ejemplo, lo que mucha gente, por ejemplo, desconoce, el gran Almanzor, que yo estaba hace unos años en Catalañazor, en un pueblo de Soria, donde está toda esta leyenda de Almanzor, había estatuas y cosas suyas y se lo quieren quitar por haber matado un montón de cristianos, asociaciones de ciertos partidos, que tú y yo sabemos cuáles son, le quieren quitar la estatua. Claro, lo que no sabe mucha gente, que yo he leído en crónicas y se sabe, que por ejemplo, cuando en Santiago de Compostela Almanzor arrasa, porque arrasa prácticamente Santiago, hay condes de Castilla que se querían vengar del el rey de ese momento, de León, que le ayudan. Entonces, eso no se cuenta muchas veces, que esa reconquista no es un bando árabe y otro que cristiano, sino en que entre ellos iban haciendo sus alianzas, lo que yo llamo su juego de tronos entre uno, entre otros. No era algo uniforme. Entonces, para mí el error de llamarlo reconquista es cuando no hay dos bandos diferenciados, cuando entre ellos se van intercambiando unos y otros y según le apetece se ayudan. Por ejemplo, tú que eso sabes bastante, el tema de Navarra y Al-Ándalus, por ejemplo, Abderramán III y todos ellos, cómo estaban emparentados y se ayudaban, el reino de Navarra y todo ello, para ayudar haciendo alianzas, que ahora a esto suena muy loco, pero es que se ayudaban. Claro, es que lo que hoy llamamos Reino de Navarra Mm, tiene mucho que ver con la familia Banu Qasi y con muchos, yo es que diría más personas de religión musulmana, porque es que al final España, lo que ahora llamamos España, era un crisol de culturas. mm. Aquí había musulmanes, había cristianos, había judíos, y luego ya entre esos tres, las mezclas de los tres, que cada uno tenía, es una puñetera locura. Mm. Pero al final todos han coexistido perfectamente sin ninguna historia rara, porque vuelvo a repetir, y lo has apuntado muy bien, los reinos luchaban entre ellos. Porque al final, si yo podía quitarte a ti unos castillos, unas tierras, incluso el vasallaje de cierto grupo de gente, lo hacía porque aquí todos querían ser el más poderoso y todos querían llegar Mm. arriba del todo. Y los reyes en muchas ocasiones eran familiares, eran primos unos con otros, pero como si no lo fueran, porque iban a degüello a machacar al que fuera para quedarse con lo suyo, porque aquí lo que importaba era crecer e imperar. Y de ahí lo de la reconquista, pues es que pensar, si alguien piensa que el Emirato de Córdoba era más enemigo de Castilla que León, o que Aragón, o que Navarra, está Ujú. equivocado. Y esa es la gran equivocación, creo yo, que aún hoy en día mucha gente está empecinada porque para ellos la narrativa histórica va por un lado mucho más político, nacionalista, que al final Mm. es lo que se mezcla en toda esta historia. Pero el reino de, yo qué sé, el reino de Granada era el reino de Granada, igual que el reino de Navarra era el reino de Navarra. Y para Castilla o para Aragón eran enemigos, los unos y los otros. ¿Qué ocurre? Que a los cristianos pues había que disimular un poco y eran, pues bueno, eran enemigos, pero de su religión. Eran amigos del Papa, entre comillas, y los otros no. Bueno, pues eso qué es lo que te permitía ir con los otros, ir a por los de Granada a saco,
porque no pertenecían a nada de tu cuerda, pero eso no implica que después, en un momento dado, reinos como el de Aragón, pues machaque al de Navarra porque se lo quiere quedar y punto, y ya está. Que al final era lo mismo, eran todos contra todos. Y no había una idea que vertebrara una conquista común. No existía. Claro, es que no había un plan predefinido de que se ponían de acuerdo en plan, vamos a invadir esto, tal. Claro, si fuese sido una reconquista hubiese sido un plan predefinido, pero iban un poco sobre la marcha, se iban creando unos reinos, se iban creando otros. Que por ejemplo, Exacto. al Andalus puso y quitó también, apoyaba a Reyes de León, de Asturias, sobre todo en esta primera época, con Fruela y toda esta gente que está al principio, pues él apoya a unos, a otros porque le conviene. Entonces, ¿sabes? Si tan anti-árabe, anti-musulmán eran, ¿por qué ese apoyo y tal? ¿Por qué no decían, no, no, no dejo que me apoyen? ¿Sabes? Como siempre lo que Claro, apremiaba era el poder. claro, claro, por supuesto. Es que es lo que tú has apuntado antes. Nos dábamos tortas todos con todos y todos éramos, vamos a llamarlo, amigos y enemigos al mismo tiempo. Y esa etiqueta te la daban o te la quitaban según el interés que tú tenías en ese momento y según la ayuda que te podía dar el otro. Nada más. No dependía de ninguna otra historia. También te digo, por un único tema, por el tema de la religión. Si no, no dudo de que hubiera habido matrimonios entre gente de Al-Ándalus y demás, en plan, para unificar los reinos por tema de matrimonio. Lo que pasa es que era más complicado en ese sentido, por tema de religión, porque era complicadísimo. Pero no dudo que hubiera pasado. De todas maneras, eso, había ramificaciones y tal. Pero es que, por ejemplo, una cosa de la Reconquista, para meternos en alguna cosa concreta, en las Navas de Tolosa, tanto el reino de León, porque en esa época León y Castilla ya estaban separadas, pues el reino de León hay un momento que en plena reconquista, cuando ya están Aragón y Navarra, están los reyes juntos y están avanzando, porque antes de la batalla están tomando fortalezas y castillos, pues León, porque había tenido unas trifulcas con el rey Alfonso VIII de Castilla, aprovecha para tomar unos territorios que tenían en disputa y para invadir. Entonces, claro, en una cruzada, porque había bula de cruzada por el Papa, que un rey católico invada al otro, ¿sabes? Cuando dices la de conquista, oye, si en plena Navarra de Tolosa el otro le invadió. Es que es muy fuerte. Es que, claro, yo entiendo que mucha gente desconoce estas cosas. A ti y a mí que nos interesa, pues nos zambullimos, nos metemos y ves cosas que son absolutamente incoherentes. En esa misma batalla, en las Navas de Tolosa, Sancho VII, rey de Navarra, eh, no quiere venir a las Navas de Tolosa, porque claro, a ver, Castilla, ¿por qué se enfrenta en las Navas de Tolosa? Porque hace 15 años, bueno, no más, 1195 sufre una derrota brutal, Sí. en parte por digamos que, error absoluto de el mismo Alfonso VIII, que siempre lo queremos pintar como un rey heroico y brutal y increíble, pero que ahí cometió un error enorme porque no esperó a las huestes que le iban a acompañar. Él dijo, va, nosotros solo nos valemos contra estos, entraron a la batalla y bueno, fue un desastre sobre todo para la nobleza castellana. Allí cayeron caballeros como moscas, Sí, en en, Alarcos. en Alarco, la batalla de Entonces, Alarcos. en Alarcos. Entonces, la historia es que pues 5 y 12, 17 años después, de nuevo hay una invasión, llamémosle una invasión, vamos a llamarle una invasión, pues bueno, una invasión por parte de un ejército enorme musulmán y Castilla dice, bueno chicos, ahora sí, nos tenemos que hablar y tenemos que unirnos porque estos vienen a quitarnos lo nuestro. Claro, ¿qué te dice Navarra? Te dice, oye, mira, macho, aguántate tú. Vete tú, pelea, que eres tú el que te estás tirando al sur, al sur, al sur. A mí me has encajonado aquí entre Aragón y Castilla y ya no me puedo mover a ningún lado porque al otro lado está Francia. Meteros vosotros en la trifulca. Y ahí entra la mano, dicen, de Jiménez de Rada, el arzobispo de Toledo, que habla con el Papa y obliga a Sancho VII a tomar parte en la batalla, pues a riesgo de que les comulgara.
Y entonces Sancho VII se dice que a regañadientes, pues bueno, fue a la batalla de las Navas de Tolosa, pero en realidad, como ves, cada uno se hace la guerra para sí mismo. Y si él entiende que yo no voy a jugar mis caballeros ni mi poder por ese señor que sí, que está defendiendo Castilla, pero que es su problema, que a mí me está robando. O sea, Alfonso VIII, desde el año 1200, no hace más que poco a poco ir quitando territorios a Navarra. Y claro, luego dices, ¿y ahora te tengo que ir yo a ayudar a ti? Entonces, esa es la verdadera historia que subyacía en los reinos cristianos. Y al final sí que es cierto que van todos, bueno, todos, va a Aragón con Pedro II, va a Navarra con Sancho VII y va Alfonso VIII con Castilla. Y más las órdenes militares que también pues, fueron muy Sí. importantes. Pero realmente es una unión entre obligada y necesitada por las circunstancias. No porque ellos tres tuvieran la idea de que vamos a hacer a una España por fin unida y grande. No, porque en cuanto pasa la batalla de las Navas de Tolosa, los tres vuelven otra vez a darse de tortas unos a otros y a intentar robarse todo lo que podían. Pues sí, porque era ese conflicto continuo de venga, vamos, vamos. Y por cierto que en las Navas de Tolosa y justo antes, la que liaron los caballeros cruzados, los de Francia y tal, un tal que tú lo conoces, un tal Simón Montfort, que estuvo por aquí antes y que luego contra Pedro también se las tuvo, Sí. las que liaron, es que, claro, hubo órdenes militares y tal, pero es que la guerra que había, que eso también fue conflictivo y eso demuestra que no había tal reconquista y tal, porque aquí muchas veces cuando conquistabas algo, no masacrabas a toda la población, porque era gente de aquí, gente para los cultivos, la poca industria, pero llamémoslo así, industria que había de producir cosas de distintos territorios y cosas. Entonces, tú no podías llegar a una ciudad y cargarte a todos los musulmanes, porque esa gente iba a ser gente para tu reino. Entonces, cuando llegaban los cruzados, Simón Montfort y demás, y se cargaban a un montón, decía, ¿pero qué estáis haciendo? Pues el propio Alfonso Astobo decía, pero bueno, pero toda esta gente, claro, ellos estaban acostumbrados que cuando iban a Jerusalén y a otros sitios, pues a sangre y fuego se cargaban a todo el mundo, pero es que aquí es que no había eso. Había muchas veces estos pactos entre unos, entre otros. Entonces, esto no cabía en la cabeza. Entonces, si hubiese sido esa reconquista, ir conquistando y cargarnos a todos los musulmanes, pues, claro, muchos de ellos se quedaban. Y algo que no se cuenta. Había partes, luego, eso poco a poco se fue quitando, pero había partes, cuando ya se conquista Córdoba y incluso otras partes, que hay partes, igual que hay partes de judías, con una parte en la que están los judíos, los musulmanes no desaparecen. O sea, quien quiera hacer su religión se le deja en un tiempo, luego ya poco a poco va evolucionando, pero hasta que llegamos a los Reyes Católicos, pero no es pumba, llego a Córdoba y a todos los que sean musulmanes me los cargo. Es que, joder, yo entiendo muchas veces, entiendo por qué soy tan fan del Laberinto del Minotauro Ubeca, porque sabes dar con la aguja justo en el sitio perfecto. Exactamente, esa es otra historia. Es decir, Europa, los caballeros teutónicos, los franceses, no están acostumbrados, ellos no conviven con los musulmanes. La única relación que ellos tienen con los musulmanes es en las cruzadas, es invadir un país y arrasar a hierro y fuego. Pero ¿qué pasa aquí, lo que hoy se llama España, la península ibérica? Pues que aquí llevamos siglos y siglos y siglos. Fíjate, cuando está en la batalla de las Navas de Tolosa, llevaban 500 años con nosotros. 500, o sea, ahí hay 6 generaciones. Entonces, a una persona que lleva 5 generaciones de antepasados aquí, ¿tú le puedes llamar que no sea de la península ibérica? Es que no puedo. Y claro, aquí había una cohesión. Es decir, vuelvo a repetir, los reinos, cada uno intentaba por su parte salir adelante. Y tú no le podías decir a Alfonso VIII que yo iba a llegar, pues no sé, al pueblo que fuese y iba a arrasar con todos los musulmanes porque esos son el enemigo. Porque no es cierto. Porque esos musulmanes tú los necesitas para trabajar, para que trabajen para ti. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es que tu reino siga adelante. Si al final los reinos eran como empresas, eran como las empresas de hoy en día, que sí, que ellos quieren conquistar y quitar un trozo a la empresa de los musulmanes, sí,
pero no quieren que acaben con los musulmanes que viven en Castilla, porque eso es mano de obra para ti, es poder. Mm. Lo que ocurre es que, claro, los ultramontanos eso les daba igual. Ellos venían y decían, mira, un tío con túnica, a por él. Y acabamos con todos. Y ahí hubo muchas fricciones y muchas movidas ya con Diego López de Haro, que era el que iba por delante del ejército castellano, ya tuvieron ahí sus errores y ya cuando llegó Alfonso VIII a Toledo dijo hasta aquí. O sea, y ahí es donde muchos que habían venido de Europa se volvieron a marchar porque dijeron, ahí va, si es que venimos aquí y no podemos matar a los que queramos. Y como bien dices, y ya te dejo hablar, como bien dices, Simón de Montfort, que es ese gran hombre, ese gran hombre. Mira, yo creo que Simón de Montfort hoy tendría mucha aceptación, mucha aceptación en según qué bandos. Sería, vamos, llegaría a ser vicepresidente o lo que hiciera falta. Uf. Porque, porque ese sí que merece la pena ser estudiado, leerlo bien, asimilarlo bien, porque, madre mía, lo que es capaz de hacer Simón de Montfort en pocos años es para dar miedo, ¿eh? Tú sabes una frase que dijo Simón Montfort cuando en la zona de Carcasona con los cátaros, que lo que hizo es que, madre mía, es que la que lió, y hay un momento que llegan creo que es Carcasona o a otro sitio y quieren quemarlo entero. Y dice, pero es que aquí hay gente que no es cátara. Y dice, bueno, nosotros los quemaremos y que Dios distinga en el cielo. O sea, Claro. dijo esa frase y dijo, pero qué No, tío no, Sergio, no lo dijo, lo hizo. lo hizo, Es que claro, lo que hizo. Es que entró a sangre y fuego, mató a judíos, a musulmanes, o sea, a cátaros y a cristianos, a tomar por saco, porque los sí. propios cristianos, fíjate cómo sería la cosa, que los propios cristianos del lugar no dejaron entrar al ejército papal, porque en esta ocasión era un ejército papal que comandaba Simón de Montfort, no les dejaron entrar porque sabían lo que iban a hacer, que los iban a matar a todos los cátaros. Y la propia Mm. gente no entendía por qué. Y entonces cogieron y dijeron, bueno, pues si no nos dejan entrar, acabamos con todos y tranquilos porque Dios, en su infinita sabiduría, verá quiénes son cristianos y quiénes cátaros. Y a los Mm. cristianos se los llevan al cielo y matan a todos. Sí, que en este conflicto se mete Pedro de Aragón, conocido también como Pedro el Católico, porque una parte eran vasallos suyos, entonces llega ahí y dice, pero ¿qué estáis haciendo? Y en esa famosa cabalgada que da, pues acaba muriendo y cae ahí defendiendo a los cátaros, que yo creo que la historia muchas veces les ha tratado muy injustamente, porque eran algo incómodo, porque todavía lo que decían que había que ser la iglesia más pobre, ayudar a los pobres, ciertas cosas y tal, incomodaba, como ha pasado con muchas veces. Entonces, en esa parte dijo, ayúdame Simón Montfort, dijo el Papa, y hombre, se buscó un buen elemento, un buen fichaje para lo que quería, porque... Hombre, es el gran fichaje. O sea, Sí. desde luego el Papa sabía a quién fichaba y de verdad. Y fíjate, es curioso llamarte Pedro el Católico y morir a manos de un ejército del Papa. Es que es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Es Pero desde luego, irónico, ¿eh? esto tiene tanto que hablar. Nos haría falta, no sé, 6 programas o 7, Sí. porque es que lo mires por donde lo mires, hay tanto que sacar a la luz, tanto que la gente debería de conocer y saber, porque a mí, fíjate, por ejemplo, ahora mismo en la iglesia actual, este último papa que ha habido, ahora no me viene el nombre, Francisco. Francisco, yo, fíjate, yo a este le doy un poco ese punto, ¿no? Ese punto cátaro, porque al final los cátaros lo que hacían, ellos no hacían nada. Eran los otros, eran los católicos o los cristianos los que se sentían que quedaban mal, porque ellos decían, no, hay que amar al prójimo, uno no puede tener todo el dinero que quiera porque eso va mal contra el espíritu, hay que ser recto con las enseñanzas de Jesús. Claro, hacían todo lo que no hacían los demás, entonces te están dejando mal, por eso se los cepillan, por eso acaban con todos, o por lo menos lo intentan. Y desde luego, ya bien dicho, Simón de Montfort es el gran baluarte. Yo creo que es el personaje que mejor representa
la iglesia de entonces. Vamos un poquito a volver nos volvemos a la península ibérica. Y una cosa que pasaba mucho es que, por ejemplo, con el tema por ejemplo, los reinos de Taifas, y luego pasó con el reino de Granada, es que pedían ayuda, porque cuando entran los almorávides primero, es que esos reinos le piden ayuda, en plan, ayúdame y tal, para volver a conquistar territorio. Los almohades pasa igual. Y luego, que esto no se conoce tanto, con el reino de Granada, el reino nazarí, los Benamedís, que es unas tribus en esa zona del norte de África, que también van a ayudar a esta gente, pero ¿qué pasaba en estos momentos muchas veces? Pues que iban, les ayudaban, pero decían, uy, es que esta religión árabe que estáis haciendo aquí, esta religión musulmana, no es los perfectos, y llegaban y empezaban a matar a los propios musulmanes y tal, y los propios musulmanes que le habían pedido ayuda acaban pidiendo, en unos casos, al reino de Aragón, en otros al reino de León o ya al reino de Castilla, y decían, oye, ayúdame. En el reino de Granada ya creado, le pasa que ya le tienen que decir, oye, ayúdame, porque aquí nos están viniendo y muchas veces los propios cristianos les ayudaban, porque también les convenía, porque imagínate que estos almohades y todas estas tribus que había, los benamidí y tal, se hubieran ahí puesto. Entonces, porque cada vez que unos llegaban, porque le pasó a los almorávides, llegaban, eran muy radicales, pero luego, después, unos ciento y pico años después, llegan los almohades, que dicen que los almorávides son muy poco radicales. Y luego los siguientes, aún más radicales que los siguientes, porque dicen que se han relajado en sus costumbres y tal, y pasaban y los reyes cristianos les acababan sacando las castañas del fuego, porque podían haber dicho, mira, entre ellos peleados, yo aprovecho esa divinidad vuestra y os ataco y tal, pero no, tenían esas alianzas y esas cosas, que es bastante curioso, ¿no? Sí, claro. A ver, yo la historia la entiendo de esta manera. A ver si puedo explicarme bien. Llega a un pueblo, conquista parte de la península y la buena vida, Sergio, la buena vida. Tú cuando vienes guerrero, vienes fuerte, vienes a conquistar lo que salga, pero luego viene la buena vida. Y cuando viene la buena vida, te relajas, todo el mundo queremos vivir bien, todo el mundo queremos tener ropas en seda y muchas mujeres y piscinas y comida muy rica. Y cuando todo eso se consigue, el nivel de agresividad baja y también el nivel de fervor religioso también baja. ¿Qué ocurre? Que vienen otra vez los del norte de África y vienen otra vez con hambre. Es como ese equipo de fútbol que no ha ganado la Champions y la quiere ganar y se enfrentan contra el Madrid que tiene 10 y puf. Entonces, claro, los que no tienen vienen con hambre. Y los almohades llegaron así. ¿Por qué los reinos cristianos les ayudan? Pues yo creo que sí que es cierto que les podían haber invadido y haber hecho un cisco allí, pero claro, a muchas veces el enemigo de tu enemigo también es tu enemigo. Y si a los almohades no les paran los pies, que son unos locos, cuando vienen aquí a la península son unos locos que vienen con la religión muy enfervorizada. Ahí viene la leyenda del rey lobo también. O sea, claro, es que te encuentras con un al-Ándalus que más que un poder religioso, es más un poder económico, un poder comercial, un poder científico, porque al final no podemos obviar que al andaluz comparado con Castilla, Navarra, Aragón, León y Portugal, al andaluz está años luz en conocimiento, en saber, en contar con las tecnologías más adelantadas. Entonces, cuando llegan del norte de África otra vez, pues gente que lo único que piensa es en servir a su Dios y en acabar con todos. Es curioso, a mí siempre me ha llamado la atención que los cristianos siempre han llamado infieles a los musulmanes y los musulmanes siempre han llamado infieles a los cristianos. Eso les debería o nos debería de hacer pensar un poco. Estamos lanzando al otro el asunto de la infidelidad cuando, o de infidelidad no, del infiel, cuando desde luego los dos casi creemos en el mismo Dios y casi pensamos de la misma manera. No hay tanta diferencia, pero cómo se gira la historia, cómo se manipula
las cosas para que yo te llame a ti infiel y tú termines llamándome a mí infiel y se arme el guirigay. Pero ese ayudar a la gente de Al-Ándalus contra los almohades, yo creo que fue un giro inteligente porque los almohades eran de cuidado. Y si Sí. encima empezaban a obtener el poder en la península, cuidadito. Al final, la batalla de las Navas de Tolosa viene un poco también por ahí. Llega otra vez el poder almohade que machacó a Castilla hace 17 años y entonces dicen o los paramos ahora o nos llevan por delante. Pues sí, es que, es que sobre todo otra cosa, los pactos, porque había muchos pactos, y esto que hace poco yo he visto de que Alfonso VI conquistó Toledo, Alfonso VI no conquista Toledo, o sea, Alfonso VI llega a un acuerdo con él, porque cuando él está combatiendo con Sancho, con su hermano, que era antiguamente el rey de Castilla, lo que pasa que casualmente Sancho cuando intenta conquistar Zamora, se reúne con un posible traidor de Urraca, porque, madre mía, decimos de Juego de Tronos, pero es que solo con la historia esta, es que lo que se podría hacer de películas y series de hermanos unos contra otros, pues Urraca, que es la hermana de Sancho, está con Zamora ahí encerrada. Sancho intenta conquistarla y dice uno, oye, que te voy a abrir la puerta de Zamora. Se reúnen en la tienda de campaña y ahí le aprovecha y le mata a Sancho, que muere ahí, digo yo, casualmente, que luego está ahí, que eso tampoco hay muchas pruebas cuando le hace jurar el Cid a Alfonso VI de que no le había mandado Alfonso a esa persona. Pero anteriormente, Alfonso VI en esa guerra con Sancho había sido preso porque había sido capturado por Sancho. ¿Y a dónde fue? A Toledo, donde se hizo amigo del rey de la taifa de Toledo. Entonces ahí tenían contacto y tal. Entonces, cuando ya Alfonso es rey de Toledo, de Castilla, llegan a un pacto con el rey de Toledo y dice, oye, que yo necesito y tal para territorio y se vea que yo hago cosas y tal. Entonces, vete de aquí, déjame Toledo, pero no le conquista y le manda a la calle, o sea, le da Valencia, que Valencia es un reino por puerto, por todos los territorios que tenía, o sea, Muy no te da potente. bastante potente. Sí. Entonces, ese pacto y otros que había de territorio que no era te conquistaba, que era como intercambio y tal. Yo te ayudo a tomar Valencia y tú me dejas toda esta zona de la tarifa de Toledo, que había un montón de pactos de ese tipo que cuando mucha gente habla de reconquista, esto parece que, no sé qué libro de historia se leen, pero parece que esto no... Alfonso VI tomó Toledo. Hombre, tomó, conquistó Toledo, ¿sabes? Firmó un Es, contrato, ¿sabes? por eso te digo que es que lo mires por donde lo mires. Hay tantas vertientes que desmienten, que echan por tierra la idea de reconquista, que realmente no entiendo cómo podemos tener la palabra reconquista todo el tiempo en la boca. Y una cosa más, tú fíjate, lo que tú has dicho, la historia de Alfonso VI. Si a eso le añades la de Jaime I el Conquistador, eso, en Juego de Tronos se queda una cosa como una anécdota. Solo faltan dragones. Si tuviéramos dragones, es que la historia de la península es brutal. Y desde luego la realidad siempre supera la ficción y esta vez también. Te la mejoro esa historia con la de Alfonso el Batallador y Boh, Urraca, marido y boh, mujer, boh. los dos habiéndose una guerra el uno contra el otro, que ya llegó un momento y que ya está el propio Papa, dijo, mira, este matrimonio que se acabe porque esto es que no puede ser, Brutal. los muertos que hubo ahí, todo lo que Sí. pasó, el rey de Aragón con la reina de Castilla, Urraca, que una reina bastante buena, que por cierto, ya voy a aprovechar para hacerte spam, ya que estás por aquí, y Ujú. escucharos, por favor, el capítulo que hizo Iñaki en Restañando el Alma sobre Urraca, que está bastante bien. Esta reina bastante vapuleada, bastante en todos los sentidos. Hasta muerta ya la castigaron a la pobre mujer, hasta su hijo ya.
pero es que hemos tenido aquí unas guerras entre cristianos, un montón de conflictos y tal, y claro, cuando se habla de Reconquista, Isabel la Católica, por ejemplo, tanto que se habla de que no, es que conquistó Granada, tal, pero ella se peleó con su hermano, ella se peleó con su sobrina, con un montón, ¿sabes? De cristianos. Entonces, cuando a veces ponen a Isabel la Católica, digo, bueno, la católica, ¿sabes? Y ojo, y no te olvides una cosa, que Isabel sí que monta tanto con Fernando, pero tanto no montaba. Porque cuando Isabel fallece, ¿quién se hace reina de Castilla? No se hace Fernando, ¿eh? Eso que toda esta gente dice, no, es con los reyes católicos nació España. No, guapos, no nació España. Porque, entre otras cosas, Isabel sabía quién era su marido. ¿Y quién puso de reina? A su hija. Que luego pasó lo que pasó, y bueno, eso lo tenéis también, voy a hacerme yo también un spam, y lo tenéis también en Heroínas Malvadas, que suelo hacer el podcast con mi compañera Toñi Martínez, que bueno, ahí tenéis, vamos, la descendencia de Isabel la Católica está tratadísimo, pero que son historias alucinantes, que es que cuando yo estaba haciendo los episodios, me he quedado con la boca abierta, porque lo que a mí me habían contado de Isabel la Católica, Fernando el Católico, a lo que yo he descubierto cuando he estado haciendo los episodios, es que casi no tiene nada que ver. Es que nos quedamos con cosas muy superfluas, pero hay una intrahistoria ahí dentro que eso remueve. Yo creo que de verdad está muy bien ver series en Netflix y en HBO y todo lo que queráis, pero desde aquí invito a la gente que nos está escuchando a que le dé una oportunidad a leer libros de historia y que sí, que ya sé que coges el tomo y tiene 427 páginas y te desanima verlo, pero de verdad, leerlo, ir profundizando, porque vais a alucinar. Y Sergio lo sabe mejor que yo. Pues sí, también quiero decir una cosa, que parece que no estamos con estas luchas internas de los cristianos y tal, pero los árabes, los musulmanes, vamos, Oh, tenían ahí unas montadas. Cuando llega Abderramán primero, aprovecha que se están peleando entre ellos. Es que desde que se funda, prácticamente de que empiezan por eso digo que los musulmanes, dice la gente, no, es que no son españoles. Si son súper españoles y nada más llegar aquí se peleaban entre ellos, ¿qué más español hay que eso? Que matarte un hermano entre otros. Si es que eso es Made in Spain. Entonces, llegan y al poco de eso ya se están peleando, ya tal. Y luego cuando los almohades, siempre han estado peleando, por ejemplo, claro, mucha gente a veces habla pero yo lo veo un poquito ya para finalizar, pero cuando el tema de enero, cuando la conquista de Granada, que se celebra, por ejemplo, y veo mucha gente muy saltada, pero por los dos bandos, ¿eh? Porque hay gente que dice, joder, ¿cómo celebramos esto? Con toda esta gente que se masacró y tal, y por otro lado, qué honor, la conquista. Claro, lo que no la gente habla de la conquista del reino de Granada, pero no tiene ni puñetera idea de cómo se funda el reino de Granada, las alianzas que hay, los reyes que hay, y yo que, por ejemplo, he leído Historia del Reino de Granada, hay un tal Jesús IV, que es rey de Granada, que acaba el hombre que le matan, porque había muchos reyes que eran como los visigodos o los bizantinos. Eran reyes que acababan, o le mataban, o tenían, como se suele decir, un accidente cayendo contra una espada. Que acaban casualmente ahí. Uy, pues Samuel se cayó y tiene 20 puñaladas accidentales ahí el hombre este, el visir de Granada. Pues tenían ahí unos conflictos y tal, y claro, pues también por eso, el, no es que caiga, por ejemplo, el Reino de Granada y otras partes de cuando hay la conquista, porque ay, los cristianos están ahí en todo momento insistiendo. No, porque están ellos en conflictos internos todo el rato. Pasa con el Reino de Granada, está en una de sus épocas peores, pero porque están con Boadil el Chico, su padre y todo peleando por el trono. Entonces, esto lo aprovechan los reyes católicos. Si hubiesen estado fuertes, entonces, por cierto, yo algún día haré un Wazir, porque imagínate que hubieran aguantado un poco más y hubiesen tenido el apoyo de tanto las tribus del norte de África o el Imperio Otomano. Es que hubiesen aguantado ahí
como tal, porque tan fuerte no era el reino de Castilla y tal, cuando habían pasado un montón de años, cientos de años, y estaban ahí aguantando un pequeño territorio. O sea que el reino de Granada tenía ahí sus apoyos, su tal, y tuvo su esto, pero parece que tal, cuando se habla de la conquista y tal, pues dicen, no, es como le vencimos y tal, pero luego dice, ¿cómo fueron masacrados, pobrecillos? Vale, tú te sabes que la historia de cómo. No, no. Entonces, claro, muchas veces es gente salta, pero no se sabe cómo ni lo de un bando ni lo de otro. Claro, pero es lo que pasa siempre en la historia. Al final, la historia la cuenta el que gana o el que tiene más ganas de contarlo y sobre todo la cuenta como le viene bien a él. Y con el paso del tiempo, encima las lecturas también se hacen en base al interés que tenga el que te la vuelve a revisar. Con lo cual, cuando te llega a ti, pues es algo parecido, pero... uf. Por ejemplo, hablamos de la batalla de las Navas de Tolosa. Mm. La batalla de las Navas de Tolosa la describen dos bandos, el de los cristianos y el de los musulmanes. Pero el de los cristianos, por ejemplo, yo hablo de los cristianos, la describe Jiménez de Rada. Jiménez de Rada, ¿qué te va a decir? Pues que fueron cojonudos y que, y que los musulmanes corrieron como gallinas y que los vencieron y arrasaron con ellos. Y tú dices, bueno, y si tanto arrasaron y tan mal les dejaron y fue una victoria tan apoteósica, ¿por qué luego no se aprovechó? Porque en realidad no se aprovechó. Date cuenta que de 1212, que fue la batalla, hasta 1492, que esto se acaba, hay casi 300 años, ¿eh? Mm. O sea, que te quiero decir que al final hablamos y reflexionamos sobre narraciones muy limitadas. Muy Mm. limitadas. Y hagamos un ejemplo para más o menos quedarnos con cómo se cuenta la historia. Ahora mismo, en la Segunda Guerra Mundial, imagínate, si Alemania hubiese vencido, la narrativa de la Segunda Guerra Mundial hubiese sido absolutamente opuesta. Y en realidad, la Segunda Guerra Mundial pasó como pasó. No tiene, no tiene variaciones. Pero según quien la gane y según quien te la cuente, pues va de un lado o va del otro. Pues sí, exactamente. También es lo malo que tiene a veces la historia, las crónicas, porque a veces nos llegan las crónicas de un lado, de otro nos llega un poco sesgada, porque lo que dices tú, no van a decir, claro, lo pintan súper épico. Es como, por ejemplo, la famosa batalla de Covadonga, que parece que era aquí. Pues yo cuando me imagino, leí en su día de pequeño algunos profesores y algunas cosas cuando al principio te cuentan esa batalla, tú no sé si has visto El Señor de los Anillos de las dos Sí. torres, pero parece Rohan resistiendo ahí contra 20.000 orcos, Sí, 100 sí. ahí y tal. Parece una serie ahí legendaria y tal. Falta Gandalf ahí con el caballo blanco y todo. Pero, y luego lees los escritos y tal, y es que fue una cosa en el monte de que resistieron y tal, pero porque no había manera y tal, pero no fue, Claro. fue una cosa y una batallita como digo, una Pero escaramuza. eso tenemos nosotros aquí en casa también, la batalla de Roncesvalles, Mm. que a nosotros nos contaron la batalla de Roncesvalles, eso fue algo heroico, acabamos con la retaguardia del ejército de Carlomagno, esto fue increíble, matamos a Roldán, hicimos la de Dios, pero luego no te cuentan nada más. Luego no te cuentan que Carlomagno dio la vuelta y volvió y nos arrasó. Es que es así, es que le metemos mucha épica y mucha literatura a las cosas, pero la realidad es la que es. Lo que ocurre es que cuesta mucho llegar a una verdadera realidad. Sí. Cuesta mucho. Y cuanto más tiempo pasa, todavía más. Si hasta se han inventado batallas, o sea, la batalla de Clavijo, que Claro. aparece el apóstol Santiago, que luego se acaba llamando Santiago Matamoros, ahí, o la batalla, claro, cuando se dice Almanzor, que perdió su tambor en Castañazor, una batalla y tal, que yo, claro, cuando a veces, yo me acuerdo que fui a una excursión con mi madre y visitamos el pueblo de Castañazor, y cuando veo a la guía contando la historia de Almanzor, pues digo bueno, llegará un momento y contará que esto es una leyenda y que luego se ha demostrado que no es verdad. Y sigue, y sigue. Y yo, Claro. o habiendo los ojos ojipláticos, diciendo, no puede ser que.
Sí, ¿Sabes? sí, Y yo como un tigre deseando saltarla encima, en plan, pero si esto se demostró que... ¿Cómo iba a quedar Almanzor, el mayor enemigo de los cristianos, que no había sido vencido por los cristianos, que había muerto plácidamente en su cama? Creo que es por unas almorranas o algo así, que muere por algo muy desagradable. Claro, eso para las crónicas de no, cristianas queda claro, muy mal. O sea, claro. entonces se Todo funciona inventan así. batallas. Todo funciona así, Sergio. Al final, eh, tenía un amigo que decía que cuando te digan algo la mitad de la mitad y ya es mucho. Pues quizás con la historia hay que hacer algo parecido. Lo que sí nos queda a nosotros es, bajo nuestro criterio, ir decidiendo qué nos puede parecer plausible o que tuviese visos de haber ocurrido y qué no. Pero cuando hablamos de reconquista y de denominaciones así, lo que hay que utilizar es un poco la lógica y empaparnos un poco de lo que hay y te das cuenta enseguida de que no es Mm. así. También creo que también sabes por qué pasa todo el tema de conquista y lo tenemos un poquito en el cerebro y porque tal, cuando se da muchas veces la historia en colegios y en charlas y muchas veces se trata esa zona de Al-Ándalus y todo eso como si fuesen totalmente extranjeros. O sea, se trata la historia de España, pero la historia de lo que es los califas, se trata de Adán primero, tercero y tal, pero los reinos de Taifas, todo el tema incluso de Almanzor, todo almohades y tal, yo lo he aprendido muy a posteriori después de la escuela, porque es que no Claro. se trata, no se enseña, la historia está muy sesgada, entonces se trata de esos Bueno, reinos del norte y... tú eres muy joven, Sergio, pero yo, a mí, la historia que me enseñaron fue, empezamos con la geología y la geografía de España, llegamos a la época del hombre de Cromañón, Neandertal, etcétera, 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 y de ahí saltas a los romanos y de los romanos a los reyes católicos. No, a mí no me enseñaron más. ¿Qué tú dices, coño? Y yo me enteré, yo me enteré que existía un reino llamado el Reino de Navarra, pero a los años de haber estudiado la EGB. Porque directamente Navarra existía en el escudo de España y no sé qué, pero no te contaban las cosas así, porque la educación, supongo que como está ahora también, supongo que habrá sus historias, la educación está orientada a quien lo ponga, a quien lo haga, a quien ponga las medidas que hay que poner. Es que todas estas cosas deberíamos de preocuparnos mucho más de qué nos enseñan, de qué no nos enseñan y de verdad, vuelvo a repetir, leer, leer, aunque sea escuchar audiolibros, me da igual, pero de historias que hayan pasado en el pasado y os sorprenderéis, se sorprenderán de cómo las series que vemos en la tele y nos parecen tan increíbles tienen incluso un guión que puede ser hasta flojo comparado con la realidad. Pues sí, con todo lo que pasó, y es que es eso, te queda flipando todo lo que se obvia de la historia, y es eso, yo creo que parece que Al-Ándalus y todo eso no fuera parte de España, y pues a veces pasan los ciertos odios y ciertos complejos que hay hoy en día, y para mí todo lo que eso, cuando se habla de tal, para mí es igual de reino de España, de parte de toda esta historia de España, desde el 711, todos los que hay ahí, cuando desde Abderramán primero y tal, y luego los almohades, para mí toda esa parte también habría que verla en detalle, pero nos quedamos con Alfonso VIII, luego pasamos a los Reyes Católicos y alguna cosa por el camino, pero así luego pasa, claro. Y luego Que en nos, la conquista, el concepto, alguien que ha hecho también muy hecho daño, que no sé si lo conoces, un historiador que se llama Sánchez Albornoz, sí, que por cierto llegó a ser presidente en sí, el exilio de la Segunda República. sí. Historiador, a ver, es buen historiador, pero metía Ujú. conceptos y cosas y cosillas y tal que luego se ha demostrado, por ejemplo, y una cosa que ya para acabar casi os voy a dejar todos locos. En la batalla donde empieza la conquista musulmana, la batalla del río Guadalete, ya se está Ujú. demostrando con estudios y todo que no existió, pero en otro sitio, en otra fecha, y no fue en Guadalete. Claro, tú dile ahora a todos los que hacen los libros de texto Claro. y todo que te cambien los ríos Guadalete, te quieren matar, claro. Claro, todo el mundo se ha memorizado que Rodrigo, el último rey visigodo, cayó en la batalla de Guadalete. Tú ahora, por estudios y todo que hay arqueológicos que se están haciendo ahora,
que fue cerca del río Janda, y fue la batalla que ya se está denominando por historiadores como José Sotochica, que no sé si le conoce, como la batalla del río Janda. Claro, tuvo todo ese concepto. Ya hubo épocas, porque todos estos conceptos a veces son de traducciones del árabe, Ujú. del castellano de esa época y tal, son traducciones que se hacen mal, van durante siglos cayendo, y a Sánchez Albornoz le dijeron, oye, que esto que usted, no, que no, que esto no es verdad, y Sánchez Albornoz, que no, que sí, y ahí estaban sus 13 y hasta aquí hemos llegado, hasta que ya hay historiadores que ya cuesta mucho, pero es que algo de la historia en general, modificarlo, decir que esto no es así, la lucha que hay que tener, aunque haya pruebas reales y cercionadas, lo que cuesta, vamos, sudan sangre los académicos de historia para dar su brazo a torcer, ¿eh? Sí, 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 sí. Y una cosa para terminar también, que creo que es importante decirla, sobre todo en esta época en la que tenemos a Ayuso y muchos como Ayuso, que les parece que hablar en euskera es ir contra el castellano, porque no es el español somos, el español es todo, el castellano. Hablar en catalán parece que es ir en contra del castellano, pues en la historia pasa lo mismo. Abderramán I, Abderramán II, Abderramán III, el rey lobo, y así podría seguir. Venga y venga y venga y venga, Ben Yusuf. Es que podría estar diciendo nombres y nombres y nombres. Robarnos todo eso, no enseñárnoslo, no mostrar qué fueron capaces de hacer, porque esa gente estuvo aquí 8 siglos, porque tuvieron los arrestos y tuvieron gente muy importante que supo aguantar, vencer, conquistar y perder las batallas. Y no saber eso y quedarnos en la ignorancia, también eso sí que es robarnos nuestra propia cultura, porque eso es tan de la península ibérica, es tan español como lo que pasó en Burgos, en Bilbao, en Madrid o en Barcelona. Pues sí, pues, bueno, para añadir uno, es que yo me acuerdo que el alcalde de Madrid, con Toquetela, que dijo que Madrid era una ciudad de origen, de raíces cristianas, y claro, Claro, a mí se me empezó a poner tal, porque no sé si sabes que Madrid fue fundada por musulmanes. claro. Madrid, eso empezaba como Madrid con una L y tal, Ujú. y fue fundada por musulmanes. Claro, cuando todos los políticos empiezan a decir cosas así, es que te quedas diciendo, pero es que, no, Sí, claro, si lo hace, no sé qué es peor, es que lo haga por ignorancia o por... Yo prefiero que lo haga porque lo sabe y está mintiendo, que sea por ignorancia, la verdad. pues sí, pues sí, pero fíjate, te voy a decir más. Hay gente, yo he escuchado a gente, además gente con cargos importantes en la política, decir que el reino de Navarra fue el único reino, junto con el de Asturias, que logró eh, aguantar, o que eran como una especie de Mm. poblado de Asteris y Obelis, y tú dices, pero ¿qué me estás contando? Si Abderramán venía cuando le daba la gana, quemaba todo, se volvía a ir y al verano siguiente volvía otra vez y lo volvía a hacer. Si a los musulmanes se les daban hijas, los reyes de Navarra daban hijas para decir, bueno, toma, y encima te vamos a pagar un impuesto para que no nos quemes, para que no nos destroces. Que la gente se inventa cosas que dices, bueno, y yo lo que me pregunto es, ¿y esos navarros o esos castellanos o esos aragoneses son más si hubiesen vencido o hubiesen sido invencibles con los musulmanes? ¿Son más importantes? ¿Hubiesen logrado algo más? No, la historia es la que es. Y en esa historia, en esa esencia, está la riqueza. Que no nos la roben. Punto. Pues sí, pues ya casi con esto vamos a acabar porque es la riqueza de nuestra cultura, el tener tantos reinos, tantas civilizaciones que han pasado por aquí y es lo rico de todo ello. Si fuese una masa uniforme que tal, pues yo creo que no tendría toda esta riqueza de idiomas, de regiones, de todo lo que hemos tenido de culturas. Y bueno, para acabar, Iñaki, ¿algo más que quieras decir para finalizar el podcast? Pues nada, que espero que a los que nos escuchen les haya quedado claro que hay mil motivos y mil razones para que todo esto no se le llame reconquista y que para mí ha sido un verdadero placer compartir micrófono contigo, visitar el laberinto del Minotauro VK y que espero
bueno, que la gente haya disfrutado, porque yo desde luego me lo he pasado súper bien. Eres Pues, un crack, sabes dar donde hay que dar. pues muchas gracias, el placer es mutuo y espero algún día devolverte la visita ahí al Restañando al Alma y que te pases también otro día por aquí, que tenemos muchas cosas de las que charlar. Y bueno, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.